Hola, buenas. Hoy os traigo una comparativa que llevaba muchísimo tiempo queriendo hacer porque me preguntáis muchísima gente cuál es el fijo que os recomiendo. Dependiendo de vuestro presupuesto, dependiendo del uso que le vayáis a dar, dependiendo de lo que necesitéis, porque igual tenéis otros objetivos con los cuales compaginar el equipo. Pero bueno, en un principio os traje estos de aquí, están en un rango en torno a los 250, 350 de segunda mano en eBay, ¿vale? En usados los podéis encontrar en 250, los podéis encontrar en 400 dependiendo de las ofertas y demás. También dependiendo de la versión, ¿vale? Esta es la versión 1, la versión 2 ya nos vamos a 420. Pero bueno, os he traído un 35-2, o sea, un 35 mm f2, un 50 mm 1.4. Iba a traer el 1.8, pero como tenía más o menos este rango de precios, he dicho, voy a llevar algo que más o menos esté acorde. También he traído un 60 mm 2.8, un 85 1.8, un 100 2.8 y he traído algo súper especial, ¿vale? Que esto está fuera de rango de precio completamente, pero bueno, ya que me lo han traído para hacer otro tipo de vídeos, de paso he aprovechado y lo he puesto, ¿vale? Es un fijo, un 180 serie L, ¿vale? De muy buena calidad, pero nos vamos a 800 euros de segunda mano, prácticamente el doble que cualquier otro. Pero también tiene su especialidad, ¿vale? Esto para hacer un macro de un bicho, de una mariposa, de una flor, de algo en concreto, un macro de este objetivo del 180 puede ser lo mejor que pueda existir en Canon. Pero todo depende del uso que le vayáis a dar. Si vais a hacer retrato, depende del entorno que tengáis. Si tenéis un estudio muy pequeño hablo de 4 metros de largo, no podéis meteros a un 85, ¿vale? Porque si no le sacáis un ojo a la persona en vez de sacarle la cara entera. También depende un poco de la cámara que tenéis. Si tenéis una cámara APS-C, es decir, una 1000, una 700, una 60 o una 7D Mark II, todas esas más o menos son APS-C, ¿vale? Es el tipo de sensor que tenéis, el tipo de distancia de sensor. Pero luego si tenéis una full frame 5D, 1D, 1DS o 5DS, vale, estas profesionales son full frame. ¿Cuál es la diferencia? Que en las APS-Cs no tenemos un 50, tenemos un 70, un más o menos. En APS-C, en vez de un 70, tenemos un 50, ¿vale? Es la profundidad de recorte. Entonces, para los que tengáis APS-C, que sepáis que siempre va a aumentar un poco más. Si le metéis un 50 vais a tener un 70, entonces vais a hacer más zoom. Si tenéis ese estudio de los 3-4 metros de largo, que sepáis que vais a necesitar alejaros mucho más para encuadrar la cara. De todas formas os voy a hacer la comparativa, ¿vale? Voy a hacer la fotografía tanto en full frame como en APS-C para que más o menos veáis a lo que me refiero. Son muchas las personas que me llegan al canal diciéndome que le han recomendado el 50 mm 1.8. En precio es lo mejor. En precio el 1.8 lo podéis encontrar por unos 100 euros, en vez de por unos 300 euros que vale 1.4, ¿vale? Más o menos unos 300 euros que vale todo. Pero hay gente que tiene ese pequeño presupuesto a mayores y en vez del 50 mm, cuando tiene APS-C, le recomiendo el 35 mm. ¿Por qué? Porque el 35 mm en APS-C se convierte en 50 mm. Entonces, esta es la distancia perfecta para que esas personas que vayáis a hacer retrato y tengáis APS-C más o menos encuadréis a 50 mm. ¿Cuál es el problema? Que de encuadrar en 35 mm a encuadrar en 50 mm, el angular es completamente diferente, ¿vale? Os va a deformar un poquito más la imagen. No se nota y hay programas, como os tengo enseñado un montón de veces, para solucionar en muchas ocasiones esas deformidades que nos producen los objetivos. Entonces, hay mucha diferencia entre un 35, por ejemplo, y un 100. Un 100 nos va a dejar muy plana la imagen, muy plana, ¿vale? El angular del 100 es prácticamente cero, mientras que el angular de un 35 es bastante, ¿vale? Entonces, tener en cuenta eso, que si metéis un 35 ganáis en distancia, os podéis acercar mucho más a la persona o no necesitáis tanto espacio para sacar la foto a la persona, pero cuanto más grande,
mejor queda, ¿vale? De hecho, un retrato con un 180 milímetros puede quedar bestialmente bonito, pero claro, necesitamos una distancia de a lo mejor 15 metros hasta la persona. Ahora lo veréis a lo que me refiero. Pero todo esto a lo que me refiero lo vamos a ver en el ordenador. Como os digo, voy a hacer dos fotografías de cada, ¿vale? Una en APS-C, otra en full frame, y veréis la diferencia que hay entre todo. Primero voy a empezar con el 35 milímetros con full frame. El full frame siempre nos tira un poquito más para atrás, no hace ese recorte que nos hace en APS-C. A una distancia más o menos de unos 4 metros, como estoy con Lara, siempre voy a intentar hacerlo a diafragma más bajo, para que también veáis un poco el desenfoque que nos crea. Pero a una distancia de unos 4 metros, Lara me sale perfecta, me sale un poco el árbol, me sale un poco prácticamente todo. Ahora veréis en APS-C. Y en APS-C el recorte es muy grande. De hecho, Lara prácticamente le recorto lo que son de las rodillas hacia abajo y prácticamente no me sale un árbol. Por eso os digo siempre, tener en cuenta de que si vais a tener un 50 milímetros, vais a acercaros bastante en APS-C. En full frame, evidentemente, os va a quedar más o menos como a 35 milímetros. Ahora lo veréis. Otra vez, full frame, 50 milímetros, 1.4. La distancia más o menos me coge Lara entera. Vamos a ponerlo por las rodillas. El problema del 1.4, lo que os digo siempre, es tan pequeña la franja de enfoque que incluso a veces parece que se desenfoca. Así que lo voy a subir a 2.5. Vale, para que veáis lo que me refiero. Que el enfoque está bien, porque está Lara enfocada, está perfectamente enfocada. Pero es eso lo que os digo siempre, tener cuidado con el 1.4 porque la zona de enfoque es muy pequeña. APS-C, esto es a lo que me refiero siempre que me preguntáis por el 50 milímetros y me comentéis que tenéis APS-C. Por eso os digo siempre que si podéis os vayáis a un 35. Evidentemente no es el mismo precio, pero fijaros a lo que me refiero. Vale. Que nos acerca muchísimo y esto estando a una distancia pues eso de unos 4 metros, pero normalmente no vamos a estar a unos 4 metros de la persona. Normalmente cuando hacemos una foto de retrato, a no ser que estemos haciendo un trabajo o estemos haciendo una sesión de fotos, pero normalmente si estamos entre amigos o entre familiares, normalmente nos acercamos más y hacemos fotos tipo así, ¿no? Entonces tener en cuenta eso, que el 50 milímetros os va a ampliar bastante la imagen. Ahora el 60 milímetros, tener en cuenta que es FS, así que solo os va a valer para las APS-C. Pero ya nos vamos acercando muchísimo a la persona. Ahora el 85 milímetros. Este es un muy buen objetivo para esas personas que tengáis full frame. El APS-C ya empieza a acercar demasiado, ya empieza a ser un poco incómodo. Pero en full frame el 85 milímetros nos da muy buena calidad. Tener en cuenta que cuanto más zoom hagáis sobre la persona, en este caso 85 nos vamos a acercar mucho más, el diafragma se va a notar que cuando lo bajemos la zona de enfoque se va a encoger, así que nos va a dar la sensación como que está todo desenfocado, pero hay una zona, una línea muy fina que está todo enfocado. Pero en cambio si nosotros subimos a, pongámosle 5,6, la calidad ya cambia que está todo más enfocado. En APS-C, mirad a lo que me refiero. Ya veis a lo que me refiero, sale bastante cerca. Pero bueno, vamos a hacer lo mismo, vamos a ponerla a 5,6. Y os fijáis a lo que me refiero, el enfoque es mucho mejor. Ahora 100 milímetros full frame, f2.8, así que no vamos a tener esa línea tan fina como tenemos con el 50 o como tenemos con el 85. El enfoque va a ser mucho mejor. Pero aún así, este tipo de objetivos no es que cuanta menos diafragma va a darnos más calidad. Quizás el desenfoque nos haga que tiene un aspecto bonito, pero este tipo de objetivos, si los subimos un poco, nos van a dar muchísima más calidad que, por ejemplo, un objetivo f4, f4.5, si lo subimos a 5,6 o a 7, no va a ser lo mismo que un f2.8, que si lo subimos a 7 nos va a dar muchísima más nitidez. A esto me refiero, vamos a subirlo a f7,1 y ahí podéis ver a lo que me refiero, la nitidez del objetivo. Ahora, APS-C, 100 milímetros. Primero lo vamos a hacer en 2.8 y en 2.8 quedaría tal que así.
Lo malo de este objetivo es que no es estabilizado, pero bueno, como tiene muy buena entrada de luz no hay problema. Y ahora, al igual que con full frame, vamos a ponerlo a f7.1. Vale, y esa es la diferencia. Tenemos una grandísima diferencia entre f2.8 y f7. A mí este objetivo me encanta para retrato, pero claro, fijaros el poco tamaño que le hemos sacado y la distancia a la que estamos. Si nos ponemos una vez más como antes, en plan familiar, en plan amigos, que siempre estamos como a 2 metros o a 3 metros, fijaros lo que hago. Vale, nos da muy buena nitidez igualmente, pero si queremos hacer pues un retrato típico es más complicado. Pero bueno, este objetivo yo siempre os lo he recomendado, siempre. Es muy bueno y muy barato. Bueno, relativamente barato. Y ahora el 180 milímetros, esto da una calidad muy buena. Pero fijaros la distancia, y eso que tenemos full frame. Y ahora, lo mismo que lo hicimos con nosotros, vamos a subirlo a f7. Lo ideal es entre f9 y f11, es más o menos la media donde nos da mejor calidad. Pero vamos a ponerlo en f7. Y ahí veis un poquito la calidad de la fotografía. Nos da una nitidez muy buena. Este objetivo es impresionante. Es muy caro, pero es impresionante. Y ahora el 180 milímetros en APS-C. El recorte nos lleva casi a un 400. Así que la zona de enfoque va a ser simplemente pues la cara. Así que si lo ponemos a f3.5, vamos a subirlo de ISO porque necesitamos bastante luz. Vale, y esta es la diferencia. Ahora vamos a ponerlo igual que hicimos que en el otro, a f7.1. Vale, y esta es la calidad. Pero fijaros a la distancia a la que estoy y fijaros el tamaño que necesitamos para hacer una fotografía. Lo de siempre, si intentamos hacer una fotografía con este tipo de objetivos en el que salgan 2 o 3 personas, típico retrato familiar, por eso os recomiendo el 35 milímetros. El 35 milímetros para APS-C puede ser un muy buen objetivo. El 50 milímetros ya se empieza a acercar bastante. El 85 milímetros ya sería un poco inviable para hacer fotografías de familia. Pero para retrato, sin problema ninguno, a partir del 50 milímetros, sea en full frame o sea en APS-C, tenéis que tener en cuenta la distancia que necesitáis para hacer la fotografía. Pero bueno, espero que os haya servido de ayuda este tutorial. Como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer un montón y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!